Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde les traemos toda la carnita asada del mundo de las celebridades, las series que nos roban el sueño y los chismecitos que nos hacen la vida más interesante. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguro va a encender las redes sociales. ¿Están listos para saberlo todo, absolutamente todo, sobre uno de los galanes turcos más cotizados del momento? Si adivinaron, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Pero no de Can Yaman en la alfombra roja, ni de Can Yaman en sus papeles más icónicos. Hoy vamos a desmenuzar cómo es Can Yaman en el día a día, en la intimidad, lejos de los focos y las cámaras. ¿Y quién mejor para revelarnos esos secretos que alguien que lo conoce muy bien? Estamos hablando por supuesto de la mismísima Demet Özdemir, su compañera de reparto, su amiga y confidente y, para muchos, la mujer que mejor lo conoce. Demet ha concedido una entrevista explosiva, una conversación sin filtros donde nos cuenta detalles imperdibles sobre la personalidad, las manías y los hábitos de Can Yaman. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirles un favor. Si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, si quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, es rápido, y nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoles los mejores vídeos. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta entrevista jugosísima. Demet, en esta entrevista que ha dado la vuelta al mundo, ha sido muy abierta y honesta al hablar de su relación con Can Yaman. Y no se trata solo de su dinámica en el set de grabación, sino de cómo es Can fuera de personaje, cuando las cámaras se apagan y puede ser él mismo. Una de las cosas que más destaca Demet es la intensidad de Can. Can es una persona muy intensa en todo lo que hace, dice. Cuando trabaja se entrega al 100%. Cuando se divierte lo hace al máximo. Y cuando se preocupa por alguien, lo hace de verdad. Esta intensidad, según Demet, puede ser a veces un poco abrumadora, pero es precisamente lo que lo hace tan especial y carismático. Demet también revela que Can es un perfeccionista empedernido. Siempre está buscando la manera de mejorar, de superarse a sí mismo. Esto se refleja tanto en su trabajo como actor, donde se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada escena, como en su vida personal, donde constantemente busca nuevos retos y desafíos. A veces lo veo presionándose demasiado, confiesa Demet, y le digo que necesita relajarse y disfrutar más del momento. Y es que esa presión constante, aunque sea autoimpuesta, puede llegar a ser agotadora. Demet cuenta que ha intentado hacerle ver que el éxito también reside en saber disfrutar del camino, en permitirse errores y aprender de ellos. No siempre se trata de alcanzar la perfección, sino de la evolución constante. Pero no todo es trabajo y perfeccionismo en la vida de Can Yaman. Demet también nos cuenta que es un hombre muy divertido y bromista. Can es un payaso, dice riendo. Siempre está haciendo chistes y gastando bromas a todo el mundo. Es muy difícil mantener la seriedad cuando está cerca. Según Demet, Can tiene un sentido del humor muy particular, a veces un poco sarcástico, pero siempre con la intención de hacer reír a los demás. Incluso relata anécdotas de momentos en el set donde las bromas de Can eran tan ingeniosas que provocaban risas incontenibles, a veces incluso arruinando tomas y obligando a repetir escenas. Sin embargo, nadie se molestaba, porque sabían que Can lo hacía con la mejor intención, para aligerar el ambiente y hacer que todos se sintieran más cómodos. Otro aspecto que Demet destaca de Can es su gran corazón. Can es una persona muy generosa y solidaria, afirma. Siempre está dispuesto a ayudar a los demás, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Demet cuenta que Can participa activamente en varias causas benéficas y que siempre está buscando la manera de hacer del mundo un lugar mejor. Tiene un corazón enorme, concluye. No se limita a donar dinero o a participar en eventos públicos, sino que se involucra personalmente en las causas que apoya. Dedica tiempo a visitar hospitales, a hablar con niños enfermos, a concienciar sobre problemas sociales. Esta faceta de Can Yaman es menos conocida, pero es una parte fundamental de su personalidad y de su compromiso con el mundo. Pero, ¿qué hay de sus manías? Porque todos tenemos alguna, ¿verdad? Demet no se guarda nada y nos revela algunos de los hábitos más curiosos de Can Yaman. Por ejemplo, dice que es extremadamente ordenado y meticuloso con sus cosas. Su camerino siempre está impecable, asegura. Todo tiene su lugar y no permite que nadie lo toque.
También nos cuenta que es un fanático del café y que necesita tomarse varias tazas al día para mantenerse activo y concentrado. Este orden obsesivo, según Demet, se extiende a otros aspectos de su vida. Khan planifica meticulosamente su agenda, sus entrenamientos, su alimentación. Necesita tener el control sobre todo lo que le rodea para sentirse seguro y tranquilo. Además, Demet revela un detalle muy curioso sobre la rutina de Khan antes de grabar una escena importante. Siempre hace una serie de ejercicios de respiración y meditación, dice. Es su forma de calmar los nervios y concentrarse en el personaje. Según Demet, esta técnica le ayuda mucho a meterse en el papel y a dar lo mejor de sí en cada toma. Ella misma ha probado esta técnica en alguna ocasión, siguiendo el consejo de Khan, y ha comprobado su eficacia para reducir el estrés y mejorar la concentración. Por supuesto, en la entrevista no podían faltar las preguntas sobre su relación personal con Khan Yaman. Demet ha sido muy cautelosa al respecto, pero ha dejado claro que existe un vínculo muy especial entre ellos. Khan es un gran amigo, afirma. Lo quiero y lo respeto mucho. Hemos pasado por muchas cosas juntos y siempre estaría agradecida por su amistad. Demet reconoce que la química que existe entre ellos es innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Esa conexión especial les ha permitido crear personajes memorables y construir una amistad sólida y duradera. Demet también ha hablado sobre la presión mediática que han sufrido debido a los rumores de romance. Es muy difícil mantener una amistad normal cuando todo el mundo está especulando sobre tu vida privada, confiesa. Pero hemos aprendido a lidiar con ello y a no dejar que afecte nuestra relación. Han aprendido a ignorar los comentarios maliciosos y a centrarse en lo que realmente importa, su amistad y su trabajo. Han establecido límites claros y han protegido su intimidad con uñas y dientes. La entrevista también toca temas como la evolución de Khan Yaman como actor. Demet destaca su capacidad para asumir nuevos roles y para reinventarse constantemente. Khan no se conforma con lo que ya sabe, dice. Siempre está buscando nuevos desafíos y nuevas oportunidades para crecer como actor. Ella admira su ambición y su dedicación al trabajo, y está convencida de que seguirá sorprendiendo al público con su talento en el futuro. En definitiva, la entrevista de Demet Özdemir nos ha permitido conocer a un Khan Yaman mucho más cercano y humano. Un hombre con virtudes y defectos, con pasiones y manías, pero sobre todo, una persona auténtica y genuina. Un hombre que, a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo fiel a sí mismo y a sus valores. Y esa, creo yo, es la clave de su encanto. No solo es un hombre guapo y talentoso, sino también una persona con una gran personalidad y un gran corazón. Y eso es lo que lo hace tan irresistible para millones de fans en todo el mundo. La entrevista también profundiza en los desafíos que Khan Yaman ha enfrentado en su carrera. Demet revela que no siempre ha sido fácil para él lidiar con la fama y la atención mediática. Ha tenido que aprender a manejar la presión, a proteger su intimidad y a mantenerse fiel a sus principios. Sin embargo, ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente, capaz de superar cualquier obstáculo. Demet también comparte algunas anécdotas divertidas sobre Khan Yaman. Cuenta, por ejemplo, que es un pésimo cocinero. Es mejor que no se acerque a la cocina, dice riendo. Una vez intentó prepararme una pasta y casi incendia la casa. También revela que es un gran amante de los animales y que tiene varios perros a los que adora. En cuanto a sus proyectos futuros, Demet menciona que Khan está muy ilusionado con su carrera internacional. Está tomando clases de idiomas, perfeccionando su inglés y explorando nuevas oportunidades en el cine y la televisión. Ella está convencida de que tiene el talento y la determinación necesarios para triunfar en Hollywood. Demet también elogia la capacidad de Khan para conectar con el público. Tiene un don especial para transmitir emociones, dice. Cuando lo ves actuar, sientes que estás viviendo la historia junto a él. Esta autenticidad y esta conexión emocional son, según Demet, las claves de su éxito. La entrevista concluye con un mensaje de agradecimiento de Demet a Khan. Gracias por ser un gran amigo, un compañero de trabajo excepcional y una persona maravillosa, dice. Te quiero mucho y te deseo lo mejor en todo lo que hagas. Así que ahí lo tienen, toda la verdad sobre Khan Yaman, revelada por la mismísima Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Hemos descubierto que Khan Yaman es mucho más que un rostro bonito.
Es un perfeccionista, un bromista, un hombre de gran corazón, con sus propias manías y rutinas. Demet nos ha dado una visión íntima y personal de este actor que ha conquistado el corazón de tantos. Gracias de verdad, gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les ha parecido la entrevista de Demet? ¿Se sorprendieron con alguna de las revelaciones? ¿Les gustaría que hiciéramos más vídeos sobre Can Yaman o sobre otras celebridades turcas? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta saber lo que piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.